Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de las Cortes y estamos aquí para compartir contigo el amor de Jesús. Ven con nosotros y celebremos a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y como os he comentado, hay 3 enseñanzas que podemos sacar más, pero esta vez hablaremos de 3. 3 enseñanzas que creo que debéis apuntar. ¿Qué podemos sacar de este texto? Mira, lo primero, esta fe que traspasa la barrera del tiempo y de lo mortal es una fe que da salvación a los que amas. Dice el verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Loida, la abuela de Timoteo, tenía una fe sincera. Esta fe era sincera porque verdaderamente creía en el Señor Jesús, creía cada palabra que escuchaba, creía cada palabra que le había sido enseñada. Entonces la primera persona que conoció a Cristo fue Loida, la abuela de Timoteo. Ella entregó su vida al Señor primero. Ella determinó en su corazón seguir los pasos de Jesús, seguir sus enseñanzas. Estaba segura de que ese era el camino y su vida fue transformada. Fue de bendición para su familia, porque también compartió con su hija Eunice. Loida tenía esta convicción y la seguridad de que la mejor herencia que podía dejarle a sus hijos era compartir esta fe en Jesucristo, la fe que la había salvado. Y así lo hizo con cada uno de sus hijos. Entre ellos, como dije, estaba Eunice. Ahora, si leemos, nos damos cuenta que no se habla del abuelo. No sabemos si era cristiano, si era gentil, si estaba vivo, si no. Pero la palabra es clara. Dice que Loida fue la primera en recibir la salvación. Y ella fue, en verdad, el primer instrumento que Dios usó para cambiar la vida de Loida, de Eunice, y así usar posteriormente a Timoteo. Efesios 2, del 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, mamá, la fe que he recibido es un regalo de Dios, es un don. No nos lo hemos ganado. Dios en su misericordia nos llenó de su amor, nos dio salvación a través de la fe en el Señor Jesucristo. No podemos ir orgullosos por ahí como los judíos de aquel entonces que se creían exclusivos. La fe es un don de Dios, hermanos. La fe es un don de Dios, mamá, que debes compartir con tus hijos. Esa fe genuina es la que cree y depende de lo que Dios ha revelado sobre sí mismo, sobre nosotros y sobre su obra de salvación a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Hermanos, mamá, esto es lo que tienes que compartir con tus hijos. Que el Señor murió y resucitó para darle vida eterna. Pero dice en Juan 4:39, dice la palabra, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Veréis, hermanos, la palabra de Dios es la que va a salvar a tu hijo, a tu hija. Sigue formándolo, esfuérzate, sigue hablándole del Señor que cambió tu vida o del Señor que está cambiando tu vida. A veces uno puede pensar que estamos esperando a ser grandes hombres, grandes mujeres de Dios. Hermana, mamá, comparte con tu hijo
la palabra del Señor, que es lo que va a cambiar su vida. Es lo que le va a quedar en su corazón. Yo recuerdo que, y voy a hablar un poco de mí, yo recuerdo que de pequeño siempre iba a la iglesia. Mi madre me llevaba, mi padre por motivos de trabajo estaba fuera del país y mi madre siempre se esforzó en llevarme a la iglesia, en llevarme a las reuniones entre semana, cantaba, adoraba, pero fui creciendo y la rebeldía llegó a mi corazón y me aparté del Señor. Pero había una semilla, mamá, había una semilla que había sido ya plantada en mi corazón. Y esa semilla, muchas veces mientras yo hacía lo malo, me recordaba que no era el camino correcto. Me recordaba que no era lo que debía hacer. Gracias a Dios, que mi madre nunca se rindió. Y hoy en día, en verdad, puedo darle la gloria a Él, porque hoy estoy aquí, adorándole, sirviéndole. Sigo siendo imperfecto, pero el Señor tuvo misericordia de mí, me trajo a sus pasos una vez más. Y no es tarde, mamá. Sigue trabajando en tu hijo, sigue esforzándote, porque a su tiempo segarás. Te estarás haciendo la siguiente pregunta. ¿Es suficiente? ¿Estoy compartiendo lo suficiente? ¿Estoy compartiendo lo suficiente de mi fe con mis hijos? Pueden resultar que estés pasando por diferentes vivencias, experiencias, dificultades. Pero, hermana, lo más importante en la vida es tu fe en Jesucristo. La fe que vas a plantar en los corazones de tus hijos. La fe que vas a trasladar a tus hijos. Siempre hay tiempo para hablar con ellos. Siempre hay tiempo. Hoy es momento de que te pongas a pensar también en retomar el camino. Quizás lo estás dejando de hacer, quizás el cansancio del trabajo, las preocupaciones. Pero hermana, que nada te impida compartir tu fe a tus hijos. Es la mejor herencia que puedes dar. Y esa herencia le dará salvación en un momento dado. Como segundo, la fe es una fe que da testimonio a los que amas. Dice el verso 4 y 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Loida le predicó a su hija Eunice y ella entregó su vida al Señor. Pero Eunice, como sabemos, era casada y su esposo, como dice la palabra, era griego, no era ni judío ni cristiano. ¿Os imagináis el contexto en el que vivía Eunice? Un contexto en el que en aquel momento la idolatría imperaba en aquel lugar, donde los dioses era el pan de cada día y era lo más normal, adorar a otros dioses. Pero Loida enseñó a su hija Eunice y ésta se esforzó por enseñarle a Timoteo las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Dice también Hechos 16:1, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Bueno, la Biblia nos dice que ella era judía y creyente, pero el padre solo se menciona que era griego, como comentaba. No se menciona que era creyente. La realidad de aquel entonces era bastante difícil. Ella buscaba a Dios, mientras su esposo seguía a sus dioses, sus ídolos, sus vicios y todo lo que aquella sociedad ofrecía. Quizás hasta se burlaba de ella, mientras ella buscaba a Dios.
Ahora, ¿qué hace una mujer cuando tiene un esposo no creyente? Pues debemos hacer lo que hace Eunice. Ella perseveró, dio testimonio siempre, hizo lo correcto ante los ojos de Dios, se aferró al Señor y confió en que Él tocará el corazón de los que amamos. Mira lo que Pablo dice de Timoteo, en 2 Timoteo 3, del 14 al 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, mamá Eunice nunca se rindió. Como madre tuvo una vida difícil junto con su esposo. No compartían el mismo Dios, pero ella nunca se rindió. Ella le enseñó desde pequeño a Timoteo lo que era la palabra de Dios. Timoteo, por cierto, significa amado de Dios. Eunice no sabía qué es lo que iba a hacer de él, pero ya le puso este nombre desde pequeño. Además, ella enseñó a respetar a su padre, a no menospreciarlo. Así que, madre, haz como Eunice, que respete a su padre, que respete la autoridad, para que así pueda dar buen testimonio. Da tú buen testimonio también. Respeta a tu marido, respeta la autoridad que Dios ha puesto contigo. Además, Eunice no solo se preocupó que Timoteo estudie. La profesión es importante, los estudios son importantes, pero se preocupó más de una cosa, que en su corazón esté grabada la palabra del Señor. Porque todo lo que siembras en el corazón de tus hijos, mamá, en su tiempo cosecharás. Quizás no lo veas, pero la palabra de Dios es eterna y su amor quedará grabado en sus corazones. Quizás hoy puedes estar en un momento triste, de caída, quizás sin esperanzas, pero no te canses de hacer el bien. Graba en sus corazones, desde pequeños, no es tarde, desde pequeños hasta grandes, háblales de la palabra del Señor, el único que libera, el único que salva. Dale testimonio con tu vida. Respeta, ama, esfuérzate, ordénate, sé disciplinada. Tu hijo o tu hija no lo va a olvidar. Sabrá siempre que hubo una madre que estuvo dando el ejemplo y al mismo tiempo haciendo lo que debía hacer. Ahora quizás no le guste, ahora quizás lo rechace como yo en su tiempo lo hacía. Pero hermana, mamá, el Señor no olvida, el Señor es justo, el Señor es fiel. Eunice quizás soportó muchas burlas, pero no se rindió, jamás se rindió. Sabía lo que era importante, la palabra del Señor. Ella nunca se desanimó, mantuvo un buen espíritu. Quizás también puedas estar atacada por el desánimo. Quizás los resultados o lo que tus ojos ven no es lo que esperabas. Pero sigue confiando en el Señor. Él es fiel. Él no falla. Persevera como Eunice. Y lo podrás hacer porque tienes el Espíritu de Dios. Si le has recibido, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos vive hoy en ti, mamá. Persevera. Persevera en la fe verdadera. Una fe que da testimonio siempre. Y eso lo aprendió Timoteo de su madre. Además, puedes tener también estas dificultades, ¿no? Puedes tener una pareja que quizás no adora al Señor, no te sigue. Pero esfuérzate que el Señor es fiel, hermana. El Señor es fiel, mamá. Da siempre testimonio de tu fe verdadera. Creo que he ido un poco rápido.
La fe verdadera, mamá, salva. La fe verdadera da buen testimonio. La fe verdadera es la mejor herencia. Segunda de Timoteo, versos 4 y 5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro, dice Pablo, de Timoteo, que en ti también. Hermanas, esa fe es la mejor herencia que le puedes dejar a tu hijo. Esa fe que estuvo primero en Loida, después en Eunice y después en Timoteo. Es la mejor herencia que dejaron en el corazón del joven Timoteo, y por eso el apóstol Pablo lo resalta con toda seguridad, claridad y sin duda alguna. Pablo conocía el buen testimonio de Timoteo, por eso estaba seguro de lo que escribía, y por eso lo eligió. Pero no solo Pablo, ahora esa fe verdadera es de bendición a muchas vidas y en muchos lugares. Mamá, yo estoy seguro de que tú quieres que tu hijo sea de bendición allá donde vaya. Quieres que tu hijo sea salvo, quieres que tu hijo dé buen testimonio. Porque es lo mejor. Es lo mejor que uno puede desear para los hijos. Un buen colegio está bien. Unos buenos estudios está bien. Un buen trabajo está bien. Un buen sueldo está bien. Pero como comenté antes, todo se acaba. Lo mejor que le puedes dar a tus hijos, mamá, es una fe verdadera. Hechos 16, del 1 al 2, dice: había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hermanos, Timoteo empieza ya a enseñar y a compartir en todo el lugar. ¿De qué? De lo que había sido enseñado, de su fe en Jesucristo. Viviendo lo que estaba predicando y ayudando a los demás, así como un día hicieron con él, a conocer a Cristo. Restaurando vidas y transformando generaciones. Eso solo lo hace el Señor. Eso no lo hace una buena academia. Eso no lo hace un buen instituto. Eso no lo hace una buena billetera, una buena cartera. Eso lo hace el Espíritu Santo. Eso lo hace Dios. ¿Quieres eso para tu hijo? Persevera. No te canses. Sé fiel al Señor y Él lo será contigo. Mamá, lo mejor que le puedes dar a tu hijo, a tu hija, sabiendo que estás quizás preocupada en muchas ocasiones, es la palabra del Señor. Es la palabra de Dios quien lo va a acercar a Él. Es la palabra del Señor que le va a dar vida eterna. No hay otra cosa. No hay nada que tenga más valor. Todos nos equivocamos. Todos tomamos caminos incorrectos. A veces el orgullo del ya sé. Hasta quizás hayas hecho un curso de maternidad o de crianza a los hijos. Está bien. Está perfecto, está excelente. Pero primero es Dios. Y lo que se tiene que quedar grabado en su corazón es la fe en Jesucristo. El sacrificio que hizo Dios mandando a su único Hijo unigénito para que tú tengas vida eterna, para que tus hijos tengan vida eterna. Compárteles tu fe. ¿Cuál es la mejor herencia que le puedes dar hoy a tus hijos? La fe en Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Nos encontramos todos los domingos a las 6 de la tarde. También puedes conocernos durante la semana en nuestras diferentes reuniones. Síguenos en nuestras redes sociales.
nos gozamos que estés aquí.